Para su deleite y crecimiento espiritual, usted podrá disfrutar del desarrollo de las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras en la palabra autorizada del profesor Jorge Grieve. Hoy en el tema, el verdadero día de descanso. Hay algunos cristianos que dicen que el domingo es el día que hay que dedicar a Dios. Hay otros cristianos que dicen, no, el día que hay que dedicar a Dios es el sábado. Hay otros cristianos que dicen, todos los días nosotros debemos dedicarlos a Dios. Pero sin embargo, eso ha traído división dentro del mundo cristiano. Y en esta noche vamos a tratar de examinar un poco ese tema que acabo de mencionarles. Vamos entonces a ir inmediatamente al cuarto mandamiento de la ley de Dios, libro de Éxodo, capítulo 20, del verso 8 al 11. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y ahora dice, ¿por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. No olviden que anoche nosotros hicimos una pregunta. ¿Desde cuándo existe la ley de Dios? La gran mayoría de la humanidad piensa que la ley de Dios existe desde que Dios le dio las tablas de piedra en el monte Sinaí a Moisés. Pero mis amigos, la ley de Dios existe desde la misma creación del mundo. Porque la ley de Dios revela el carácter de Dios y desde el momento que existe Dios, existe su ley. ¿Por qué Caín se dio cuenta que lo había matado a Abel? Porque había un mandamiento que decía, no matarás. No estaba en forma escrito, pero estaba en forma oral. Ahora mire qué interesante. Acá dice que el hombre debiera dedicar ese séptimo día a Dios, porque fue un día bendecido por Él y santificado por Él. Pero lo interesante es que arranca el concepto de la creación del mundo, porque dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que hay en él. Lo manda al origen de la semana de la creación. ¿Y por qué nosotros no vamos ahora al libro de Génesis, el capítulo 2? Y vamos a ver qué dice allí acerca de esto. Libro de Génesis, capítulo 2, del verso 1 al verso 3. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y santificólo porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Acá aparece el cuarto mandamiento en el segundo capítulo del primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2. La ley de Dios siempre existió en forma moral, estaba allí. Ahora miren qué interesante. El creador del universo, el primer día de la semana hace una cosa, el segundo día otra cosa, el tercer día otro, el cuarto otro, el quinto otro, el sexto día hace otra cosa. Llega el séptimo día de la semana. ¿Y qué dice que hizo el creador? Reposó, bendijo y santificó. Ahora yo no puedo imaginarme que Dios se haya cansado. Nosotros nos cansamos, porque creo que el cansancio en buena medida es fruto del pecado. Sin embargo, Dios reposó. ¿Pero por qué reposó? Si Él no tenía necesidad de descansar. Dios vio que el hombre necesitaba dentro del ciclo semanal de los 7 días un día que pudiera él descansar físicamente.
pero al mismo tiempo que tuviera el descanso físico, pudiera tener un descanso espiritual. Ahora, ¿qué significa bendecir? Darle un lugar especial. ¿Qué significa santificar? Apartar. De los 7 días, Dios aparta uno, lo separa. ¿Para qué? Como un día santificado, dedicado a un uso religioso. Y acá dice que es ese 7º día. Ahora yo les quiero decir algo, mis amigos. Yo en esta noche no estoy aquí para defender ni el 7º día, ni el primer día, ni el 4º día, ni el 3er día. Mis amigos, yo simplemente estoy acá para que nosotros podamos abrir la Biblia, estudiarla, examinar lo que ella dice y tratar de acercarnos en obediencia a nuestro Dios. Pero tal vez sería bueno comentar ¿y cuál es el 7º día de la semana? Bueno, lo mejor de todo es cuando ustedes regresen a su casa, si tienen un diccionario, vayan y busquen allí qué dice el diccionario. Bajo la palabra sábado van a encontrar en todos los diccionarios que diga 7º y último día de la semana. Ustedes toman un almanaque y van a encontrar que cada semana tiene 7 días y entonces siempre el 7º y último día de la semana es el sábado. Ahora, por las dudas que nosotros no confiemos mucho en un diccionario o en el almanaque, vamos a buscarlo en la Biblia también. Y si ustedes quieren, podemos buscarlo en el libro de Éxodo, el capítulo 16, y vamos a buscar el verso 26, donde allí directamente dice cuál día es el 7º día de la semana. Libro de Éxodo, capítulo 16, y el verso número 26. En los 6 días los juntaréis, mas el 7º día es sábado en el cual no se aliará. Directo dice, el 7º día es el sábado. Bueno, yo creo que este no es ningún problema porque todo el mundo reconoce y admite cuál es el 7º día y cuál es el primer día. Todos los días bíblicos se mencionan por número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y se lo menciona por número, a excepción del 7º día que tiene un nombre y se le pone sábado, y a excepción del viernes, que si bien no se lo menciona con el nombre de viernes, se lo menciona como un día de preparación. Pero creo que en cuanto a eso no existe ningún problema. Ahora, ¿cuál fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia este 4º mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué pensaba, qué decía, qué hacía el Señor Jesucristo? Evangelio de San Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 15 y el verso 16. Dice, ahora si yo me equivoco en algo, ustedes me detienen, Si al leer este versículo ustedes descubren algo anormal, en la lectura ustedes dicen, no, me olvidé de algo, quité algo, puse algo. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret donde había sido criado y entró por casualidad el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer. Y fuele dado el libro del profeta Isaías y como abrió el libro halló el lugar donde estaba escrito. Yo cambié una palabra. O sea, no fue por casualidad que él entró el día del sábado en la sinagoga o en la iglesia. Era su hábito, su costumbre. Vamos a ver la bienaventurada Virgen María. ¿Cuál fue la actitud de ella? O tal vez antes de ir a ver cuál fue la actitud de la bienaventurada Virgen María, hay otro versículo que me parece que sería muy oportuno que nosotros lo leyésemos. Contestando a la pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo iba el sábado conforme a su costumbre a predicar o leer la palabra de Dios en el templo? Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, el capítulo 2, y vamos a leer el verso 27 y el verso 28. Marcos capítulo 2, verso 27 y 28. Allí dice, también les dijo, el sábado por causa del hombre es hecho,
no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué entonces el Señor Jesucristo, conforme a su hábito, a su costumbre, iba el sábado a la iglesia, a la sinagoga? Y el versículo anterior que leímos se dice que en esa ocasión tomó el libro del profeta Isaías y leyó esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? De acuerdo a este versículo, porque era el día del Señor. Ahora, una de las cosas que a mí me ha dejado perplejo a través de los años y que no he encontrado una respuesta hasta el día de la fecha, es la actitud de la bienaventurada Virgen María frente a la muerte del Señor Jesucristo y sobre todo en cuanto a la actitud de reposar o no el sábado según el cuarto mandamiento. Y vamos a ir al Evangelio de San Lucas, el capítulo 23. Evangelio de San Lucas, capítulo 23. Bueno, desde el 53 en adelante, dice, Lucas 23, 53. Y quitado lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno había aún sido puesto. Y era la tarde del día de la preparación. ¿Se dan cuenta? Ahí aparece acá mencionado lo que le dije anteriormente. La tarde del día de la preparación, el viernes. ¿Preparación para qué? Para el sábado, que era el día santificado, dedicado a Dios. Y ahora dice, y estaba por comenzar el sábado. Qué curioso, dice acá, estaba por comenzar el sábado, pero ¿cuándo? Acá dice, y era la tarde del día. Los días nuestros, establecidos convencionalmente por el hombre, se acaban cuando llega a las 12 de la noche, o sea, a las 24 horas. O sea, esta noche a las 12, de acuerdo a lo establecido por el hombre, ya a las 12 de la noche deja de ser pues viernes y empieza ¿qué? El sábado. Pero los días bíblicos no eran regidos por la hora convencional del hombre desde las 12 de la noche a las 12 de la noche. Sin embargo, yo les voy a decir una cosa, Dios tuvo un reloj que fue extraordinario, un reloj que el hombre no podía ni adelantar ni atrasar. Me refiero al sol. Los días bíblicos iban de puesta de sol a puesta de sol. Por ejemplo, nosotros, si vamos a analizar el día desde el punto de vista bíblico, ahora nos encontramos en el sábado. Porque hace unos minutos atrás, cuando el sol se ocultó en el ocaso, ya allí terminaba el viernes y empezaba el sábado. Interesantísimo. Ahora miren acá, si seguimos adelante, dice el versículo 54. Y era la tarde del día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, o sea, de regreso a la ciudad, aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora síganme un poquito. La bienaventurada Virgen María con las otras mujeres va al sepulcro y ven dónde fue puesto su amado Hijo, Jesús. Y vueltas a la ciudad, compran las drogas aromáticas y los ungüentos para venir a ungir el cuerpo de Cristo. Era el día de la preparación, compran todo lo que necesitaban y después dice, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Pero ¿saben qué es lo que yo no entiendo? Los dos versículos que siguen. El capítulo 24, el verso 1 y el 2. Miren lo que dice. Y el primer día de la semana, o sea, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas.
y hallaron la piedra revuelta del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, tal vez alguien dirá, ¿y qué es lo que usted no entiende allí? Lo que no entiendo es esto. El viernes, la bienaventurada Virgen María con las otras mujeres van al sepulcro, ven cómo es puesto el cuerpo de Cristo, regresan a la ciudad, compran las drogas aromáticas y los ungüentos para venir a ungir el cuerpo de Cristo, y después dice, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Y recién, la bienaventurada Virgen María va al sepulcro el primer día de la semana, porque dice acá, o sea, el domingo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas. ¿Y saben cuál es la pregunta que yo tengo? ¿Por qué la bienaventurada Virgen María con las otras mujeres no fueron el sábado a ungir el cuerpo de Cristo? Yo no tengo una explicación, pero lo único que yo me inclino a pensar es que la bienaventurada Virgen María consideraba que ese día era tan santo que ni siquiera se atrevió a ir al sepulcro para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, de su propio Hijo. Pero probablemente en la eternidad vamos a tener una explicación mucho más amplia acerca de esto, pero es lo único que yo alcanzo a discernir. Ahora, hace unos años atrás me encontraba en una ciudad de Sudamérica celebrando una cruzada, en un centro universitario, y cierto día decidí visitar a uno de los estudiantes sin avisarle, y llego a la casa y golpeo la puerta y él sale, muy atento. Lejos estaba yo de imaginarme que habría una larga mesa adentro de la casa y habría allí sentado quizás 6 o 7 personas sobre una mesa y cada uno tenía al lado de sí una Biblia. Y ustedes no se van a imaginar de qué estaban ellos conversando. Estaban discutiendo entre sí cuál era el verdadero día de reposo. Entonces yo cuando vi que estaban teniendo la reunión le dije al estudiante, mire, perdóneme, yo me dije, no, si usted cayó en este momento aquí, nosotros lo interpretamos como que Dios lo envió, así que lo invitamos a que participe de esta charla. Y bueno, allí estábamos nosotros y uno decía una cosa y el otro decía la otra cosa y el otro decía la otra y ahí estaban, yo me quedaba calladito, iba una cosa, iba la otra. Entonces de pronto yo dije, ahora llegó el momento donde creo que puedo decir algo. Y estaban todos allí escuchando y les dije, mire, ¿saben cuál es el verdadero día de reposo que aparece en la Biblia? Y me quedaron mirando y me dijeron, ¿cuál es? Y yo les dije, por supuesto, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Me dice, ¿pero cuál es el día? Y le dije, el jueves. Me quedaron mirando. Perdón, no entendimos lo que usted dijo. Le dije, mire, bíblicamente podemos demostrar que el verdadero día de reposo es el jueves. Entonces me quedaron mirando y empezaron a sonreírse. Así que usted dice que con la Biblia en la mano usted puede demostrar que el jueves es el verdadero día que hay que dedicar a Dios. Yo le dije, bueno, miren, escuchen esto. Yo voy a tratar de mostrarles con un versículo en la Biblia que cuando nosotros lleguemos a la eternidad, al trono de Dios, cuando estemos con el Señor Jesucristo, con Dios el Padre, cuando estemos en el reino de Dios donde no habrá organizaciones religiosas, donde no habrá un grupo que estará por un lado con una bandera diciendo aquí estamos nosotros los bautistas, o habrá otro grupo por allí, aquí estamos nosotros los metodistas, otro grupo que diga aquí estamos nosotros los católicos, otro diciendo aquí estamos nosotros los adventistas. Mis amigos, yo creo que en el reino de Dios estarán aquellos que hayan sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo, pero no redimidos por el nombre de una iglesia o de una religión.
estarán los santos que hayan obedecido al Señor Jesucristo y que le hayan sido fieles y leales a Él. Yo le dije, mire, yo le voy ahora a leer un versículo donde dice que en la eternidad todos los cristianos que lleguen allí van a dedicar el jueves a Dios. Así que si lo van a hacer allí todos juntos, yo digo, mis amigos, ese es el día que hay que guardar. Y ellos me dijeron, sí, se lo aceptamos. Pero lo que ocurre es que no aparece ningún versículo en la Biblia donde diga que el jueves nosotros lo vamos a santificar y lo vamos a dedicar a Dios. Allá en el cielo, en la tierra nueva. Yo digo, no, aparece el versículo. Lo que pasa es que ustedes han leído un poco demasiado rápido la Biblia y no la han encontrado. Dice, si aparece ese versículo, nosotros vamos a empezar a santificar el jueves desde hoy en adelante. Digo, bueno, ustedes lo dijeron, ¿eh? Muy bien, vamos entonces ahora a ir a ese versículo. Vamos a ir ahora al libro de Isaías, el verso 22 y el verso 23. Miren lo que dice. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Aquí está hablando de la tierra nueva. Y ahora dice, y será que de mes en mes y de jueves en jueves vendrá toda carne a adorar delante de mí. Cuando yo leí ese versículo, dice, ahí no dice el jueves. Le digo, tiene razón. Pero ustedes me dijeron a mí que si ese versículo lo encontrábamos y decía jueves, estaban dispuestos a guardarlo porque se lo iba a guardar en la eternidad. Así que si en vez de jueves acá dice miércoles, pues debiéramos guardar miércoles. Pero si en vez de miércoles dice el sábado, debemos guardar el sábado. Así que la misma responsabilidad ustedes tienen en cuanto al jueves que el sábado. Ahora, lo curioso del caso acá que dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Entendamos lo que eso quiere decir, toda carne a adorar delante de mí. Al decir toda carne, para mí incluye a todos los que van a estar allí arriba. Ahora, ¿cómo podrá ir una persona a adorar a Dios cuando no está de acuerdo con eso? Mis amigos, es increíble cómo proféticamente aparece en la palabra de Dios que en la época del fin, el centro del ataque de Satanás iba a ser en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y ahora vamos a infiltrarnos brevemente en el campo profético para ver cómo ese cambio, cómo iba a ser el ataque en contra de ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ustedes tengan en cuenta, mis amigos, que si de la misma creación del mundo el hombre hubiera respetado la orden, el mandamiento dado por Dios, qué diferente que sería nuestro mundo. ¿Quieren que les diga una cosa? Que si desde ese mismo comienzo la humanidad hubiera respetado el cuarto mandamiento dado por Dios, ¿quieren que les diga una cosa? Yo no creo hoy que estaríamos atravesando por el problema de las drogas. No existiría ese problema. ¿Saben por qué? Porque desde ese mismo comienzo la humanidad hubiera reconocido al creador del universo y entonces no existirían los ateos, no existirían los materialistas y la vida estaría controlada por principios morales establecidos por Dios. Si simplemente desde ese mismo comienzo se hubiera respetado el día santificado por nuestro buen Dios. Y escuchen, yo no estoy haciendo propaganda en favor de un mandamiento o del otro, mis amigos, sino simplemente de lo que Dios dice. Pero miren, vamos a ver cómo iba a infiltrarse dentro del mundo cristiano el ataque en contra de ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Miren, vamos a ir al libro ahora de Isaías, el capítulo 58, y van a ver qué interesante que esto se va a poner ahora. Libro de Isaías, el capítulo 58. Y yo voy a tener que hacer algo acá, y espero que no me haga mal lo que voy a hacer. Clama voz en cuello.
¿Cómo empieza este versículo? Clama a voz en cuello. ¿Por qué? ¿Por qué? No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y entonces ahora vamos a leer el verso 12. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Por qué debemos clamar a voz en cuello? Porque el Señor venía diciendo que el portillo iba a ser roto. Iba a tener que surgir en el mundo gente que restaure el portillo. Iban a tratar de hacer un hueco en la ley de Dios. El portillo iba a ser roto. Y ahora el versículo que sigue nos dice claramente qué era lo que se iba a romper en el portillo. Mira lo que dice. Si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si retrajeres del sábado tu pie. Mis amigos, cuando uno va en un ómnibus o en una guagua, como en algunos países le llaman, o en un micro, como en otros países le llaman, en algunos de nuestros países latinos, cuando uno sube en uno de esos micros, parece una lata de sardinas, ¿no es cierto? Uno tiene que treparse y allí apenas andar. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha ocurrido alguna vez, yendo en un micro, que alguien les pise los pies. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen cuando alguien les pisa los pies? Un pie. Sí, acá se gritan ay. Yo he visto algunos que no son cristianos convertidos al Señor Jesucristo, que no dicen ay, dicen otras palabras. Pero eso no cabe en nosotros porque el corazón está lleno de Cristo. Pero les voy a decir algo. Hay algo que se hace antes de decir ay. ¿Saben lo primero que uno hace cuando le pisan el pie? Es retirar el pie de donde estaba. Instantáneamente, como hay un espíritu de conservación, inmediatamente lo pisan, uno retira. Y dice ay, pero cuando el ay se escucha ya el pie se retiró, mis amigos. Ahora, el portillo iba a romperse, iba a haber una brecha, había que clamar a voz en cuello, había que restaurar el portillo roto. ¿Y qué es lo que se había roto? Dice, si retrajeres, si retirares del sábado tu pie. Ahí dice, y al sábado lo venerares, no hablando tus palabras y no andando en tus caminos. Y viene después la promesa de nuestro Señor. Pero entonces ahora vamos a ver algo muy importante. ¿Quiénes iban a romper este portillo? ¿Quiénes iban a hacer el ataque contra este cuarto mandamiento? Vamos a ir inmediatamente nosotros al libro de Ezequiel, el capítulo 22. Y vamos a leer el verso 26. Sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis sábados escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Ahí lo dice, en la palabra de Dios lo dice. ¿Quiénes eran los que iban a profanar ese día? A romper el portillo, a hacer un hueco. Dice, los sacerdotes.
¿Y de qué manera lo iban a hacer? Vamos a permitir que la palabra de Dios lo conteste. Evangelio de San Mateo, el capítulo 15. Evangelio de San Mateo, capítulo 15, vamos a leer el verso 3 y vamos a leer el verso 9. Miren lo que dice. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? El mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que la tradición iba a tomar el lugar de los mandamientos de Dios, iba a ser reemplazado la tradición al mandamiento de Dios. Y el verso 9 dice: en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué me dicen? Esto es claro. Ahora mire, yo tengo conmigo acá una hojita y no sé si leer primero el contenido de esta hojita o ver un poco de historia. Yo sé que la gran mayoría de ustedes se hará la pregunta: si el sábado es el verdadero día de reposo ordenado por Dios, que hay que santificarlo para Él, ordenado en la creación del mundo, reafirmado cuando Dios dio las tablas de piedra y confirmado de nuevo por el día que se va a guardar en la tierra nueva en la eternidad, yo sé que la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿y por qué entonces la gran mayoría del cristianismo dedica el domingo como el día santificado para Dios? Bueno, en buena manera la razón que yo escucho es porque ese fue el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por esa razón debiera dedicarse ese día a Dios. Ahora escuchen esto. Si nosotros dejamos a un lado los aspectos religiosos de las creencias de las iglesias, la dejamos a un lado. Y si nosotros fuéramos netamente, exclusivamente, a consultar a los historiadores de la iglesia cristiana primitiva, nosotros veríamos que ellos nos dirían cómo fue realmente que empezó a santificarse el día del domingo. Yo tengo conmigo una hojita popular católica número 10 que fue repartida con la licencia de la iglesia, con la venia de la iglesia, el 15 de agosto de 1922 en San Salvador. Y miren lo que dice. Esto está escrito por la Iglesia Católica y está aprobado, o sea que tiene la venia de la Iglesia. Miren lo que dice. Los protestantes guardan el domingo y no el sábado. Ahora bien, eso es contrario a la Biblia, pues en el Antiguo Testamento consta que hay que santificar el sábado. Y por el Nuevo Testamento sabemos que los apóstoles guardaban fielmente el sábado. Mas en ninguna parte de la Biblia leemos que haya sido abrogado este precepto. Luego, los protestantes se ven obligados a guardar el sábado o a reconocer la autoridad de la Iglesia romana que trasladó la guarda del sábado al domingo. Esto lo dice la Iglesia Católica. Mis amigos, haciendo un poco de historia, en los primeros siglos de la era cristiana, había varios grupos. Estaban los emperadores romanos, estaban los judíos, estaban los cristianos, estaban los paganos. El interés de los emperadores romanos era mantener unido a todos sus dominios, controlarlos. Los emperadores romanos no tenían tanto interés en las creencias religiosas de cada uno de esos grupos. Lo que querían era, mis amigos, era controlar a la gente. Ahora escuchen esto. Por un lado, los judíos guardaban el sábado. Grupo de cristianos también dedicaban
el sábado a Dios. Estaban los paganos que dedicaban el domingo a su Dios, a la diosa Mitra, al dios Sol. Por eso ustedes toman la palabra Sunday, Día del Sol. En 1915 se hizo un tremendo descubrimiento arqueológico debajo de la ciudad de Roma. Se encontró un templo de la diosa Mitra con acuños de monedas, donde aparecen allí bien clarito, hablándose de cómo el día del domingo era un día dedicado a la diosa Sol, diosa Mitra. Ahora miren, en forma paralela, en los primeros siglos, se iba guardando en forma simultánea el sábado y el domingo, después de la resurrección de Cristo. Ahora, el sábado se guardaba como un día religioso. El domingo se guardaba como un día de fiesta. Y a medida que iba pasando el tiempo, iba prevaleciendo lo que es más fácil y lo más ligero. Y eso es lo que pasa hoy día. ¿Cómo puedo decir? Aquella creencia que permite al miembro vivir como él quiere, mis amigos, pues está bien. O sea, que espera que la religión se adapte al individuo y no al individuo a la religión que se enseña. Ahora, el tiempo fue pasando y llega el 7 de marzo del año 321 el famoso decreto de Constantino, donde ya se considera que es el primer decreto de índole civil, donde allí empieza a introducir allí el domingo como un día dedicado al venerable dios Sol. Pero cuando se hizo el cambio en forma oficial desde el punto de vista religioso del sábado al domingo, ¿en qué fecha o en qué ocasión se lo hizo? Porque de acuerdo a esta hojita que yo he leído, dice que la Iglesia Católica hizo el cambio del sábado por el domingo. ¿Cuándo lo hizo? Bueno, yo tengo acá un pequeño material conmigo que quiero compartirlo con ustedes. El sacerdote Geirman tiene un catecismo, y entonces en este catecismo yo quiero proceder a leerles algo de lo que dice aquí, preguntas y respuestas, y de paso quiero decirle que este sacerdote Pedro Geirman tuvo la bendición apostólica del Papa Pío X, obispo de Roma, cuando preparó este catecismo para la conversión de los creyentes en 1942. En la página número 50 de este catecismo reza de la siguiente manera. Pregunta: ¿cuál es el día de descanso? Respuesta: el sábado es el día de descanso. Pregunta: ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica Romana en el Concilio de la Odisea 333 de Jesucristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Admiten haber hecho el cambio? Por supuesto que lo admiten, claro que lo admiten. Ahora, yo sé que algunos se estarán preguntando, y si lo admiten que han hecho el cambio, ¿por qué dicen que lo han hecho? Pues también hay una respuesta para eso. ¿Saben de qué manera lo admiten? Nosotros tenemos la autoridad dada por Dios para hacerlo. Así lo admiten. No olvidemos dos versículos que nosotros vimos. Ay de aquel que añade algo a lo que Dios dio, y ay de aquel que quita algo de lo que Dios dio. Yo respeto a los individuos, respeto a todo el mundo, y cada uno tiene derecho de creer lo que mejor le parezca. Pero mis amigos, el que quita o añade algo de lo que Dios ha dado, está tomando al Dios eterno y está diciendo, esto sirve y esto no sirve. Así que eso no creo que deba hacerse. Ahora mire,
Hay 3 versículos en la palabra de Dios que yo creo que nosotros debiéramos leerlos. Vamos a ir ahora inmediatamente al libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 al 3. Y después de estas cosas vi a 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra, al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Mis amigos, yo les digo una cosa: los vientos en el campo profético representan luchas, guerras, batallas, destrucción, muerte. Y ahí aparece un ángel volando en el medio del cielo, quien detiene, dice: deteneos. Cuando los ángeles alguna vez sueltan un poco esas riendas que controlan, enseguida vemos por algún lado una revolución, por algún lado una matanza, una guerra que comienza por algo. Yo doy gracias a Dios todavía que dentro de la maldad que existe en la tierra, el Señor refrena el espíritu de los hombres. Pero aquí este ángel tiene algo diferente. Este ángel aparece diciendo: deteneos, no hagáis daño a la tierra ni a los que moran en ella, hasta que señalemos. Este ángel viene con el sello del Dios vivo y dice: hasta que señalemos a los siervos de Dios en sus frentes. Ustedes saben que toda señal o sello tiene 3 características. Y acá mi buena secretaria, mi esposa, me ha preparado allí, en una forma muy sencillita, un pequeño cartel. Y les quiero decir una cosa, que esto no es una propaganda del Partido Republicano en Estados Unidos, ¿no? Ni del Partido Demócrata. Pero, por ejemplo, aquí aparece en este escudo, que no es el escudo del presidente de los Estados Unidos, es algo imaginario, aparecen las 3 características que debe reunir un sello o una señal. El nombre, George Bush, el nombre, la autoridad, presidente, el dominio, Estados Unidos de Norteamérica. Ahí están las 3 características de todo sello o señal: nombre, autoridad y dominio. ¿Cuántos de ustedes saben andar a caballo, mis amigos? A ver, ¿cuántos saben andar? Hay unos cuantos. ¿Cuántos se han caído alguna vez del caballo? Bueno, veo que no mienten, dice la verdad. Bueno, muy bien. Como yo me crié en el campo, en los desiertos, mi padre me regaló cierto día un caballito, un petizo. Ay, yo le enseñé tantas travesuras, todo lo malo yo le enseñaba todo lo malo, y yo le di una cosa, pero era inteligente. Por ejemplo, cuando hacía mucho, ahora me acuerdo, cuando hacía a la tarde, era mucho sol, no me dejaban a mí salir de casa, me encerraban en una habitación, y yo me escapaba, pero me sacaban la llave y no podía salir. Pero cuántas veces yo abría una ventana y me iba sobre esa ventana y silbaba mi petizo, que venía corriendo al lado de la ventana y se me ponía al lado para que yo pudiera largarme encima de él. Y ahí nos íbamos nosotros. ¿Pero por qué les cuento todo esto? Porque cierto día mi padre hizo algo que a mí no me gustó con mi petizo, con mi caballito. Se trajeron en cierta ocasión todos los caballos allí juntos. Y yo vi que mi padre venía con unos hierros y estaba la fragua prendida, encendida, los carbones rojos. Y entonces él me dijo: mira, Jorge, tenemos que hacer algo hoy, que tú nunca lo has visto, pero hay que hacerlo. Y entonces él me dijo: mira, ¿tú ves esto? Y yo miré el hierro que tenía y estaba mi inicial. Y yo digo: qué raro, mi inicial en un hierro. Y entonces colocó ese hierro con mi inicial, lo colocó, las iniciales del apellido, lo colocó en el fuego, y luego cuando eso estuvo bien, pero rojo,
Él lo sacó de allí y me dice, mira lo que vamos a hacer. Y lo tomó y lo aplicó al anca de mi caballo. Dio semejante salto, semejante... Ay, no le gustó, y a mí tampoco me gustó porque le estaban haciendo mal a él. Pero me dijo Jorge, de ahora en adelante, nadie va a poner en duda de que este caballito es tuyo, porque tiene la señal tuya puesta, tiene la marca que indica a quién pertenecemos. El Dios eterno tiene una señal o un sello, y aquel que tenga ese sello o señal indicará de qué lado está, a quién pertenece. Pero no olviden que todo señal o sello debe reunir tres características. Debe estar el nombre, la autoridad y el dominio. ¿Dónde podemos nosotros encontrar en algún lugar de la palabra de Dios una señal o un sello donde aparezcan las tres características distintivas de un sello o señal? Si ustedes me permiten, vamos al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Libro de Éxodo, el capítulo 20. Segundo libro, Génesis y Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer entonces del verso 8 al 11. Miren lo que dice. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Ahí aparece el nombre, Jehová tu Dios. Vamos a ver si aparece ahora la autoridad. El verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová. Hizo Jehová. Creó Jehová. Nombre Jehová. Autoridad hizo. Creador. ¿Se dan cuenta? Nombre Jehová, Dios. Autoridad, creador. Dominio. Ahora dice acá el dominio, miren. Porque en 6 días hizo Jehová, dice, los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay. Ahí está el dominio. No es un país del planeta. Cielos, mar, tierra. Ahora, por las dudas de que alguien diga, profesor, está bien lo que usted está presentando, pero aún le falta algo para que realmente pueda ser convincente, me parece que sería oportuno que nosotros le pidiéramos a Ezequiel que nos diga, ¿y tú, por qué no nos aclaras este aspecto? Y entonces vamos a ir ahora al libro de Ezequiel, el capítulo 20, y vamos a leer entonces el verso número 20. Ezequiel, capítulo 20, y el verso número 20. Miren lo que dice. Interesante esto que vamos a leer ahora. Si lo tienen, leemos. Y santificad mis sábados, y sean por señal. ¿Entre quién? Entre mí, entre Jehová. ¿Y quién? Y nosotros. ¿Para qué? Ahora dice, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Qué tremendo que es esto. Pero es tan extraordinario cómo está configurado y preparado este versículo. Empieza diciendo, santificad mi sábado. O sea, dedicadlo a Dios. Y un día dedicado a Dios y dice, y sea por una señal que va a indicar a quién pertenecemos, del lado de quién estamos. Ahora dice, y santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, entre el Dios eterno, el Creador y sus hijos, hay una señal. Y dice, entre mí y vosotros, ¿para qué? Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mis amigos, yo quiero decirles algo. De nuevo les voy a decir y repetir, yo no me gano la vida eterna. Yo no me gano la salvación. La salvación es un regalo
inmerecido que nosotros recibimos de parte del Creador. Somos salvos por la sangre expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Somos salvos por gracia del Señor Jesucristo. Pero mis amigos, eso no significa que yo debo descartar lo otro. Porque si yo reconozco que soy salvo por fe, por gracia en el Señor Jesucristo, justificados gratuitamente, mis amigos, si yo no tengo a Cristo en el corazón, el que dice que está en Él y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Mis amigos, yo no puedo dejar lo otro, no porque yo estoy tratando de ganar la vida eterna, tratando de cumplir con los mandamientos, así como el peral da peras y el durazno da duraznos. El fruto de la obra de Cristo en el corazón es guardar los mandamientos. Pero mis amigos, eso es una consecuencia del amor de Cristo en el corazón. Yo les digo, un individuo que hace algo porque simplemente es un dogma, es un precepto, y lo cumple en forma fría porque una organización religiosa se lo impone o se lo ordena, mis amigos, eso no tiene valor para Dios. Lo que cuenta para Dios, mis amigos, es cuando lo que yo hago es motivado por el amor de Cristo Jesús en el corazón. Eso es lo que cuenta y lo que vale para Dios. Bien, vamos a inclinar ahora nuestro rostro. Cariñoso y buen Padre que moras en el cielo, queremos en esta noche darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones que tú nos das, aunque nosotros no las merecemos. Te quiero rogar que tú bendigas a cada uno de los presentes en las necesidades que tengan. El que necesita salud, que tú te acerques a él como el médico de los médicos. El que está queriendo crecer en ti, que le falta la fe, pues haz que pueda tener una nueva experiencia espiritual contigo. Y si hay alguien que en este momento tiene una carga en su alma, que está sufriendo, pues acércate a él y suavízale las heridas de su corazón. Tampoco queremos olvidarnos de aquellos que no están con nosotros, de la juventud del mundo, de los que están allí en un camino perdido y equivocado, de los que están pasando por la angustia de un hospital con alguna enfermedad, de aquellos que han experimentado la pérdida de algún ser querido. Señor, trae consuelo, paz, esperanza y bendición a todos aquellos que sufren. Y ahora queremos pedirnos al retirarnos de este lugar, que la paz tuya y la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañen donde nosotros vayamos. Que tus ángeles estén a nuestro lado cuidándonos, y haz que día a día, al examinar tu santo libro, que podamos ir nosotros creciendo en Cristo Jesús. Porque lo que más importa es conocerlo a Cristo, tener una relación estrecha con Él, una relación íntima con Él, sentirnos a nuestro lado cuando nos arrodillamos, oír el susurro de sus consejos a nuestro oído, ayudándonos en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias por Jesús hoy, gracias por Jesús mañana, gracias por Jesús por toda la vida, por todos los siglos de la eternidad. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo, en quien te lo pedimos y damos las gracias. Amén.